Buen día. El tema a exponer es Fundamentos de Radiobiología. Este grupo está compuesto por mi persona, Gibet López Montero, y Tania Inés Arango Mojica, ambas estudiantes de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hagamos una introducción del tema del cual vamos a hablar. Conocer los fundamentos de la radiobiología es fundamental por varias razones. Ayuda a garantizar la seguridad en el entorno con radiación, como la medicina y la industria nuclear, y a mejorar la eficiencia del tratamiento como la radioterapia contra el cáncer. Además, proporciona información crucial para el desarrollo de medidas de protección radiológica y normativas de seguridad. En la actividad número 1 que nos plantea este taller, nos pide que demos una definición del efecto determinista y efecto estocástico. Y de estas debemos de mencionar 3 ejemplos. El efecto determinista se refiere a un resultado predecible o causado por una serie de factores específicos, donde las mismas condiciones siempre producirán el mismo resultado. En otras palabras, el resultado está completamente determinado por las condiciones iniciales y las reglas que rigen el sistema. Entre los ejemplos, defino el movimiento de los planetas, el crecimiento de una planta y el lanzamiento de una moneda. En el movimiento de los movimientos de los planetas alrededor del Sol siguen las leyes de la gravedad de Newton, dado un conjunto de condiciones iniciales específicas como la masa y la posición de los planetas. Podemos predecir con precisión su movimiento futuro. En el crecimiento de una planta está determinado por factores como la cantidad de luz solar, el agua y los nutrientes de los cuales dispone el suelo. Con las condiciones adecuadas podemos prever cómo crecerá una planta en un periodo de tiempo dado. En el lanzamiento de una moneda, si lanzamos una moneda con una fuerza y un ángulo consistente, el resultado cara o cruz será determinado por las leyes de la física, como la fuerza inicial y el momento angular. Ahora hablemos del efecto estocástico. El efecto estocástico se refiere a un resultado que no puede ser predicho con certeza debido a la presencia de elementos aleatorios o probabilísticos. En lugar de seguir un patrón predecible, los resultados de un efecto estocástico están sujetos a la aleatoriedad. Ejemplo, tirar un dado, la clasificación de los correos electrónicos como spam y las mutaciones genéticas. Definamos un poco el ejemplo de tirar un dado. Cuando tiramos un dado, el resultado, un número del 1 al 6, es aleatorio y no puede ser determinado con certeza. Cada lanzamiento tiene una distribución uniforme de probabilidades para cada resultado posible. En la clasificación de los correos electrónicos como spam, los algoritmos de clasificación de correos electrónicos utilizan métodos estocásticos para determinar si un correo electrónico es spam o no. Los diferentes factores como las palabras clave y el comportamiento del usuario contribuyen a la probabilidad de que un correo electrónico sea clasificado como spam. Y las mutaciones genéticas es la reproducción celular y la herencia genética. Las mutaciones genéticas ocurren de manera aleatoria debido a factores como la radiación o errores en la replicación del ADN. Estas mutaciones pueden conducir a una variedad de resultados desde la adaptación evolutiva hasta las enfermedades genéticas. La actividad número 3 nos pide que elaboremos un cuadro que contenga la composición en porcentaje atómica y molecular del cuerpo humano. Les quiero dejar en esta imagen los componentes, el porcentaje anatómico y el porcentaje molecular. De esta tabla voy a explicar. En el componente del oxígeno tenemos un 65% de porcentaje atómico y un porcentaje molecular. Quiere decir que un 61% es principalmente agua. En el calcio tenemos en el porcentaje atómico un 1.5%, lo que quiere decir que en el porcentaje molecular tenemos un 1.5% que está entre los huesos y los dientes. En el cloro tenemos un 0.2%, que ese hace parte del porcentaje atómico, y en el porcentaje molecular
tenemos un 0,2% y en esto los encontramos en los fluidos corporales. Ahora, hagamos un breve resumen de la tabla vista anteriormente. En el cuerpo humano, la composición química está denominada por elementos como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, que forman la base de las biomoléculas esenciales para la vida, como proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Además, elementos como el calcio, fósforo, potasio y otros que contribuyen a la estructura de tejidos como huesos y dientes, así como el equilibrio de líquidos y la transmisión de impulsos nerviosos. La presencia de hierro es crucial para la producción de la hemoglobina, responsable del transporte de oxígeno en la sangre. Es importante recordar que la composición química del cuerpo puede variar entre individuos y está influenciada por factores como la edad, el sexo, la salud. Comprender esta composición es fundamental para avanzar en la medicina y mejorar nuestra comprensión de la fisiología humana. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Tania Arango, soy estudiante de radiología de cuarto semestre. Bueno, a mí me correspondió explicar el punto 5, 7 y 9. Bueno, la actividad 5. Elabore un dibujo y explique el ciclo celular, características principales de sus fases. Fase G1, G2, S y M, y radiosensibilidad reactiva en cada fase. Bueno, el ciclo celular se produce mediante la cual una célula se divide y se reproduce. Tiene 4 fases principales. La G1, fase de crecimiento 1. La S, fase de síntesis de ADN. La fase G2, crecimiento 2. Y la M, fase de mitosis. La fase G1, fase de crecimiento 1. Durante esta fase la célula crece, lleva a cabo sus funciones normales. También se prepara para la síntesis de ADN de la siguiente fase. La fase S, la fase de síntesis de ADN. En esta fase las células replican su ADN para prepararse para su división celular. El material genético se duplica, asegurándose que cada célula hija tenga una copia idéntica del ADN. La fase G2 es la fase de crecimiento 2. La célula sigue creciendo y se prepara para la división celular. Durante esta fase se lleva a cabo la síntesis de proteínas y se verifica que el ADN esté correctamente replicado. La fase M es la fase de mitosis. En esta fase es en la que la célula realmente se divide o se divide en 2 células hijas, cada una con una copia completamente del material genético original. La mitosis se subdivide en varias etapas: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Bueno, en cuanto a la radiosensibilidad reactiva, cada fase del ciclo celular, la fase más sensible a la radiación es la fase M, especialmente durante la mitosis, cuando los cromosomas se están condensando y segregando. La fase S también es realmente la sensible, ya que la réplica del ADN la hace vulnerable de daños. La fase G1 y G2 son menos sensibles, ya que la célula está principalmente involucrada en la actividad metabólica y de crecimiento, y la reparación del ADN lleva a cabo con mayor eficacia estas fases. Bueno, aquí en este dibujo voy a explicar el inicio del ciclo celular. Entonces, en la fase G1, en el periodo de crecimiento, que es donde se está creciendo la célula. Segundo, pasamos a la fase S, que en esta ocurre la síntesis del ADN de los cromosomas, se replican. Aquí pasamos a la fase
fase G2, que continúa el crecimiento de las células para reparar sus divisiones. Esta es una de las más importantes. Estas son las que contienen proteína y en esta lo que hace es que si viene de la fase S, si viene con algún daño, pues ella lo que hace es repararla para que no muera. Ya aquí, cuando se encuentre bien, pasaría a la división celular, que es la fase M de mitosis, que está formado por 5 ciclos, que aquí es cuando están unidos el núcleo, o sea, está en uno solo. Aquí ya se divide, que es cuando está en la profase, que es cuando empieza a condensar y a formarse su estructura. Ya aquí pasamos a la prometafase, que lo que hacen es desintegrarse y alinearse. Y ya aquí pasaría a la fase que están ya los cromosomas separados. Y ya aquí pasaría a la última, que es cuando ya está en la telofase, que están formados los núcleos y cada uno tiene su ADN. Entonces aquí pasamos al séptimo punto. Justifique la siguiente afirmación: la concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. En el campo de radiobiología y radioterapia es crucial comprender cómo ciertos factores biológicos pueden influir a la respuesta de las células a la radiación. Entre estos factores, la concentración de oxígeno de los tejidos y la edad del individuo expuesto y la capacidad de recuperación celular son particular importancia. Por ejemplo, se ha demostrado que las células cancerosas en entornos hipoxíicos, es decir, de bajos niveles de oxígeno, son menos sensibles a la radiación de las células en entornos normoxíicos. Esto es debido a que el oxígeno juega un papel crucial en la formación de radicales libres durante la radiación, que son responsables del daño celular. Por lo tanto, la concentración de oxígeno puede afectar significativamente la efectividad de la radioterapia en el tratamiento de cáncer. Bueno, además, a la edad del paciente también puede incluir a la radiosensibilidad, por ejemplo, las células de los tejidos en crecimiento, como la de los niños, tienden a ser más sensibles a la radiación que a las células de tejidos maduros, o sea, en adultos. Esto se debe a que las células de crecimiento son activas metabólicamente, que tienen una mayor tasa de división celular, que se hace más susceptible al daño incluso por la radiación. Bueno, aquí nos quieren explicar que en el tema de radiación en niños, pues los niños son más sensibles porque están en crecimiento, ya que los adultos ya están más maduros. Entonces esto hace que cuando en los tejidos pues pueda que si haya algún problema pues se altere debido a que el tejido de los niños son más sensibles a la radiación. Y por último, la capacidad de recuperación celular también desempeña un papel importante a las células con una capacidad de reparar del ADN más eficiente, puede recuperarse más fácilmente del daño inducido por la radiación, lo que hace menos sensible en comparación de las células con una capacidad de reparación eficiente. El noveno punto. ¿En qué consiste el síndrome de radiación aguda? Describa la secuencia del evento ocurrido
en función del tiempo y su manifestación clínica. Bueno, el síndrome de radiación aguda es una condición médica grave que resulta una exposición aguda de dosis elevadas de radiación ionizante en un corto periodo de tiempo. Aquí lo vamos a medir por fases, que es en tiempo, días, horas, meses. Bueno, la secuencia del evento manifestación clínica del síndrome de radiación aguda varía dependiendo del tiempo transcurrido desde la exposición a la radiación. Aquí hay descripción general, fase prodrómica, horas y días. Los síntomas de esta etapa inicial pueden ser inespecíficos y similares a los de una gripa común. Los pacientes pueden experimentar fatiga, náuseas, vómito, diarrea, fiebre, debilidad generalizada. Fase latente, días, semanas. Después de la fase prodrómica puede haber periodo aparente mejoría que de los síntomas disminuyendo temporalmente e incluso desapareciendo por completo durante esta fase. Los sobrevivientes se pueden sentir engañados por una mejora de su condición. Bueno, la fase de manifestación aguda en semanas a meses. Esta fase es la que desarrolla los efectos más graves y potenciales letales del síndrome de radiación aguda. Los síntomas dependen de la dosis de radiación y pueden incluir diarrea severa, deshidratación y shock, síndrome neurológico agudo, confusión, mareo, convulsión, como la inclusión de muerte, síndrome cutáneo agudo, enrojecimiento, inflamación, ampollas, erupción y necrosis de la piel, similar a una quemadura grave. La fase de recuperación o muerte, meses en adelante. Bueno, en los pacientes que sobreviven las fases agudas pueden experimentar un periodo de recuperación prolongada que puede durar meses o incluso años, dependiendo de la dosis de radiación que recibe el paciente. Sin embargo, aquellos que sobreviven a estas fases pueden fallecer debido a complicaciones graves como infecciones, hemorragia o fallos orgánica múltiples. Esta secuencia de eventos manifestaciones clínicas resaltan la grave del síndrome de radiación aguda y la importancia de una atención médica inmediata y adecuada para mejorar posibilidades de supervivencia del paciente. Bueno, gracias por su atención.